Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, y se encuentra con un servidor también, la hermana Olga Lidia Ara Sánchez, la hermana Sayan Yamilet, y vamos a darle continuidad, hermanos, al tema de la autoridad espiritual, pero también hoy probablemente cerremos esta serie que es un discipulado que esperamos que usted lo aproveche y que tome notas de lo que vamos a hablar en esta hora. Nuestra hermana Olga Lidia nos ayuda para explicarnos por dónde vamos en el material, y también vamos pues nos va a decir algunos puntos que ya vimos. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque nuevamente podemos estar en este discipulado virtual. Amén. Son bienvenidos y pues le invitamos para que estén preparados para recibir esta enseñanza, ¿verdad? Los que tienen su material, pues le invitamos que busquen la lección o el tema número 18, que es la autoridad espiritual. Amén. Recordemos, ¿verdad?, que autoridad, hermanos, es la potestad que tiene alguien para gobernar, para reglamentar, para dirigir u ordenar, y también la facultad para delegar dicha autoridad a otra persona. Amén. Ya, ¿verdad?, durante todo este tiempo que estuvimos dando esta enseñanza, hablamos de ejemplos de mal uso de autoridad, como Luzbel, como Adán y como Saúl. Y también hablamos de ejemplos del buen uso de autoridad. Y vimos, ¿verdad?, el ejemplo de Moisés y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vimos, ¿verdad?, cada uno de esos ejemplos, vimos sus características y los resultados que se obtuvo, ¿verdad?, de ese buen uso de autoridad o mal uso de autoridad. Entonces, hermanos, pues hoy vamos a continuar con esta enseñanza, y como decía el pastor, pues a lo mejor ya cerremos con este tema. Así que Dios les bendiga, hermanos, y son bienvenidos. Amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias y te suplicamos, Señor, que esta noche tú nos hables por medio de tu palabra. Enséñanos, Señor, para que podamos ejercer correctamente la autoridad, y también para reconocer, Señor, de manera espiritual y correctamente también, Señor, aquellos que tú les has dado autoridad y aquellos que hemos reconocido como nuestra autoridad. En el nombre de Jesús, Padre, dame y danos a mi esposa y a mí, Señor, palabra de parte tuya. Te lo suplicamos, y que nuestras vidas y la vida de nuestros hermanos sean llenas de espíritu de sabiduría y de revelación. Amén. Bien, pues la hermana ya estuvo diciendo algunos puntos que tienen que ver con la autoridad. Y entre todos esos puntos, hermanos, tener autoridad también tiene que ver con, pues, poner normas, límites. Entonces, vamos a hablar de algunos principios bíblicos para hacer buen uso de la autoridad que Cristo nos delegó. Eso es lo que vamos a comenzar a ver esta noche, y esperamos en Dios que nos ayude para ver, hermanos, por lo menos unos 26 diapositivas que tienen, hermanos, mucho alimento que darnos. Así que comenzamos. Veamos, hermanos, algunos principios. Oiga bien, son principios bíblicos para hacer buen uso de la autoridad que Cristo nos delegó. Número 1. Amén. Aquí, hermano, nos dice que no podemos tener ninguna autoridad espiritual si no nos la delegan. Amén. Así es. Nadie, hermanos, en la iglesia del Señor puede investirse a sí mismo de autoridad si no le han delegado autoridad. En el caso de los ministros, de los pastores, tenemos autoridad porque el Señor nos llamó a ejercer un ministerio
ya sea como apóstol, como profeta, como evangelista, como pastor o como maestro, de manera que nos ha dado una autoridad espiritual. Él nos la delegó, ¿verdad? Pero si pongamos un ejemplo, en la iglesia de Apocalipsis, en una iglesia de la de Apocalipsis, que ahora mismo no recuerdo el nombre, dice que había una mujer que se llama Jezabel, y Jezabel se autonombra profetiza. Nadie la nombró, ella se dice profetiza. Es decir, se nombró a sí misma una ministro del Señor. Y eso no puede ser, hermano. No puede ser. Hubo un hombre que también fue un rey que quiso ofrecer sacrificio en el templo, y los sacerdotes lo enfrentaron, y cuando él enfrentó a los sacerdotes y se enojó con ellos, se llenó de lepra, porque a él se le había dado una autoridad como rey, pero no como sacerdote. Entonces la autoridad no nos la podemos tomar, hermanos, nada más porque sí. ¿Sí me explico? La autoridad no la da un seminario, no la da un instituto, la da el Señor por medio de un llamamiento. Entonces San Juan 19:11 nos dice, hermana Orgalidia. La palabra del Señor nos dice: respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Entonces ahí, hermanos, vemos con claridad que ninguna autoridad tienen algunas personas si no se le da de arriba. Dios es el que delega la autoridad. La Biblia dice, hermanos, Efesios capítulo 4, verso 11, dice que el Señor estableció, ¿sí?, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero no se delegaron ellos, no se establecieron ellos. Nadie puede decir, yo soy pastor, yo soy profeta, yo soy... No, eso el Señor lo delega. El Señor llama a las personas y le da la autoridad. Aquí en San Juan 19:11 lo encontramos claramente. El Señor Jesús menciona ese principio, ¿verdad? Y dice que ninguna autoridad tendría contra mí, le dijo a una de las autoridades que había en Roma, si no te fuese dada de arriba. Entonces, la autoridad viene de parte de Dios. Continuamos. Entonces, hermano, otro principio nos dice que la autoridad de Dios sobre potestades espirituales la ejercen los que tienen fe para creer. Fíjense que hay que tener fe, hermanos, para ejercer una autoridad que ya el Señor nos dio. Sí, vea bien lo que dice acá, Mateo 28:18. Amén. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Al Señor Jesús se le delegó autoridad, potestad. Esa potestad, hermanos, es exusía, es decir, autoridad. Y el siguiente versículo dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el que tiene autoridad delega autoridad. ¿Ok? Entonces, y esa autoridad que el Señor dio, hermanos, es para echar fuera demonios, ¿verdad? Porque el Señor les dio autoridad a los discípulos. Por eso estábamos leyendo aquí la autoridad de Dios sobre potestades espirituales, la ejercen los que tienen fe para creer. Entonces, creamos los que tenemos autoridad. Por ejemplo, yo he predicado en la iglesia, hermanos, y he delegado autoridad. Hermanos, vayan y prediquen la palabra, vayan y evangelicen, compartan el mensaje del evangelio. Entonces, esa es una autoridad. Pero si no tiene fe la persona y no cree que el Señor lo va a usar, que se van a convertir,
que el Señor va a obrar a través de ellos, entonces somos personas sin fruto. No estamos ejerciendo la autoridad que Dios nos dio. Amén. Que Dios nos dio por medio de ¿quién? De Jesucristo. De Jesucristo, pero después de Jesucristo, por medio del ministro, de la iglesia. ¿Entienden? El Padre delega a Cristo, Jesucristo delega a los ministros y los ministros delegamos a la iglesia. ¿Ok? Hay un orden en lo que es las autoridades. Sí. Amén. Otro punto. Amén. Otro principio, hermanos, es que no se puede hacer uso de esta autoridad, o sea, que la autoridad que ha sido delegada, cuando se tiene miedo por haber desobedecido a Dios. Aquí hay algo importante, hermano. Todos en algún momento hemos desobedecido a Dios. Pero si se tiene miedo por haber desobedecido a Dios y entonces la persona deja de ejercer la autoridad correctamente, desde luego. Y hermanos, aquí les voy a platicar algo que tal vez usted vaya a pensar que estoy echándome flores, pero no. Lo que pasa es que en una ocasión, yo hace tiempo, hace años, quizás unos 10 años, estuve fuera, u 11 años del ministerio, me rebelé, desobedecí a Dios. Y entonces, pero en una ocasión yo iba en una camioneta y veo que tienen entre 3 personas o 4 personas a un muchacho en el piso. Pero estaba forcejeando el que estaba en el suelo. Y tenía mucha fuerza porque veía que no podían con él. Entonces yo grité desde la ventana, desde la camioneta, pensé que estaban pegándole. Déjenlo, le dije. Y me bajé de la camioneta. Pero cuando me acerqué me di cuenta que el muchacho, el que estaba debajo de los otros, estaba endemoniado. Estaba poseído por un espíritu. Y cuando yo dije, déjenlo, volví a decir, déjenlo, pero ya de otra forma. Déjenlo, suéltenlo, vamos a orar por él. Y se me quedaron viendo. Se me quedaron viendo y nada más. Y les dije, aparte de ser maestro, yo soy un siervo de Dios, les dije. Y entonces, a pesar de mi desobediencia, yo tomé valor, hermano. Y entonces dije, en el nombre de Jesús, suéltalo. Y empecé a reprender al demonio o a los demonios. Y aquel joven quedó libre. A donde voy es que no podemos hacer uso de la autoridad que Dios nos dio si tenemos miedo. ¿Entiendes? Sobre todo cuando estamos ya en Cristo y estamos obedeciéndole, no debemos tener miedo. Pero si alguien ha desobedecido, pues, hermano, lo que tiene que hacer, ¿qué sería, hermana Orgalí? Pues acercarse a Dios, arrepentirse, pedir perdón, porque recordemos que la palabra del Señor nos dice que si alguien ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, pero con arrepentirse, pedir perdón y apartarse, amén, no mantenerse en esa situación. Así es. Para que así como dice, no se corte lo que se nos ha delegado, amén. Fíjese que Dios quiere usar su vida. Dios quiere usar tu vida. Tal vez en algún tiempo te estuvo usando el Señor poderosamente y pecaste, fallaste y entonces dejaste de ejercer la autoridad que Él te dio. Pero esa autoridad ahí está. Porque mire, los dones y el llamamiento son irrevocables. No te los quita el Señor, ya te los regaló. Pero tienes que obedecerle, volver a Él y ese miedo hacerlo a un lado. Fíjense que cuando Adán pecó, dice Génesis 3:10. Amén. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, cuando alguien está con miedo, se esconde, se siente descubierto, sin cobertura, sin protección. Y entonces dice, yo no voy a orar por un enfermo, no voy a hablarle a nadie de Cristo. Entonces se siente mal delante de Dios para ejercer una autoridad que ya Dios le delegó. Romanos 13:3. Amén. Nos dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien,
sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Fíjense que aquí en Romanos capítulo 13 nos dice que no hay autoridad si no es de parte de Dios. Y las autoridades que están puestas, hermanos, no están para infundir temor a los que andan bien, a los que respetan las normas, sino a los que no las respetan. Entonces, por eso, ¿verdad? No debemos tener temor. Un pastor, hermanos, no está para espantar a la iglesia o a los hermanos, no, está para ayudarlos, y esa autoridad que tiene es para servirles, ¿verdad? Para bendecirlos. Claro, si alguien anda mal, si alguien cometió una falla, debe temer. Si alguien anda hablando detrás de él y anda diciendo cosas que no debe decir, debería tener miedo, porque no está hablando nada más de él, sino que está hablando del que representa él, es decir, de la autoridad que lo delegó a él. Amén. Es decir, alguien habla mal de mí, que yo soy pastor, está hablando mal de la potestad que está conmigo, que es un ángel de Dios, y está hablando de Jesucristo, que de alguna manera él me delegó, y ha hablado del Padre. Por eso cuando la gente, hermano, se rebelaba contra Moisés y no obedecía a Moisés, estaban rebelándose contra Dios. Eso está tremendo. El punto es, hermanos, la autoridad. Por eso es que David, hermano, cuando vio que Saúl lo quería matar, mejor huyó. ¿Por qué? ¿Por qué no lo mató cuando lo tuvo al alcance de su mano? Como en 2 o 3 ocasiones. No lo mató porque David decía: líbreme Jehová de tocar al ungido, a su ungido, a alguien que él le dio autoridad. Hay mucha gente, hermano, que se atreve a levantar la mano, a levantar falsos, a levantar un montón de cosas en contra del ministro del Señor, siendo que tiene una autoridad el ministro, el pastor. Esa persona no teme a la autoridad, y tarde o temprano se va a topar, ¿verdad? Dando coces o patadas contra un fierro afilado. Eso es lo que le dijo el Señor a Saulo de Tarso: Saulo, ¿por qué me persigues? Duro te es dar coces, dar patadas contra un aguijón, o sea, contra una punta de fierro bien afilada. ¿Quién en su sano juicio le va a dar de patadas a un fierro, hermano? A un machete afilado, sin zapato. A menos que esté malo de la cabeza, perdón. Pero sí, hay gente que se atreve a hacer eso. Ahora, vayamos a lo siguiente, Romanos 13:4. Amén. Nos dice: porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Perdón. Entonces, hermanos, el asunto aquí está tremendo. El que tiene una autoridad es servidor de Dios, pero para el bien de los que hacen el bien. Pero si alguien hace el mal, debe tener cuidado, debe tener temor. Él tiene autoridad y tiene poder. ¿Por qué? Porque tiene autoridad y no en vano lleva la espada. Hermano, mire, autoridad es que es, vamos a decir, un policía. Es una autoridad que debe guardar el orden, pero ese policía lleva una pistola. Ese es poder. Eso es poder. Pero alguien que dice: yo tengo poder y puedo mandar y puedo hacer esto y puedo hacer aquello, tengo poder porque tengo influencia, ¿verdad?, en el trabajo, en la iglesia, donde sea, y cree que porque tiene poder puede aplicarlo, pero eso sería como un ladrón. Tiene poder, tiene una pistola, pero no tiene autoridad. Entonces, tengamos cuidado, tenemos que conocer el tema de la autoridad.
Y luego dice, pues es servidor de Dios y es vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, hermanos y hermanas, esto está tremendo, ¿verdad? Por eso yo creo que una de las cosas que más debemos hacer nosotros es reconocer una autoridad. Cuando se reconoce una autoridad, hermanos, entonces hay que respetarlo. Vamos a ver otro punto. Otro principio, hermano, dice que los que reconocen autoridad sobre ellos pueden ejercer autoridad sobre otros. Eso está tremendo, hermano. Es lo que decía, mire, este principio lo habló aquel hombre que era centurión romano. Aquí lo vamos a leer, mire, Mateo 8:9. Amén. Aquí nos dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Y después dice la Biblia que le dijo, solamente di la palabra. No, antes de eso, solamente di la palabra y mi criado sanará. O sea, este hombre sabía lo que era autoridad, entendía la autoridad. Él era un centurión. Un centurión estaba al frente de 100 soldados o más, de manera o más hasta 1000, porque ya de 1000 para arriba eran una legión. Entonces, hermanos, vemos pues que este capitán decía, yo estoy bajo alguien y esa autoridad yo la obedezco. Y también tengo gente que está bajo mi autoridad y me obedecen. Así que tú eres la máxima autoridad, solo di la palabra y la enfermedad te va a obedecer porque tú tienes autoridad. Entonces aquí hay un principio. Un principio, hermano. Usted es un varón de su casa, el varón de su casa. Usted tiene la autoridad, no la tiene su esposa. Cuando usted no está, su esposa ejerce una autoridad ahí. Pero esa autoridad ya dijimos, ¿verdad?, que debe ser ejercida correctamente. Porque no se ejerce la autoridad gritando, golpeando, insultando, maltratando. No. Esa no sería autoridad, ese es un abuso de autoridad. ¿Me entienden? Hay hermanos que creen que tener autoridad es regañar a la mujer, maltratarla, ¿verdad?, y trapear el piso con ella. Eso es abuso. Y a esa persona hay que demandarla. O aléjese inmediatamente de ella. O de él, porque estoy hablando de hombres, pero hay mujeres que no se quieren sujetar al varón. Ellas quieren llevar la batuta de la casa, hermanos. Y no es así. A menos que en un acuerdo, ¿verdad? O el hombre sea, ya hemos dicho esa palabra y se escucha un poco fea, pero la voy a mencionar, la pusilanimidad. Ser pusilánime es, hermanos, alguien que dice, sí, todo lo que diga lo que diga ella dice, ella. Y cuando él dice, vamos a hacer esto, y la mujer dice, no, él dice, ok, no hay problema, tú, hermanos, aunque él tenga razón. Entonces, hermanos, la autoridad es muy importante. Porque miren, lo repetimos, los que reconocen autoridad sobre ellos pueden ejercer autoridad sobre otros. Si no reconocemos autoridad, mujer que me escuchas, no podrás orar por un enfermo, echar fuera un demonio, no vas a poder tener la autoridad para profetizar. ¿Me entienden? Porque la mujer se coloca el velo, ¿verdad? Y recibe autoridad de parte de Dios porque está reconociendo una autoridad. Ese es un símbolo, hermano. Es simbólico, no es algo que sea religioso, es simbólico. Pero vamos a esto. El varón debe obedecer a su pastor. El varón debe obedecer a su pastor. Si no reconoce autoridad de su pastor, el varón está frito.
Porque entonces, ¿cómo le va a ir a decir a su esposa o a sus hijos que le obedezcan si él no obedece? El pastor quiere que obedezcan la gente, la iglesia, pero el pastor no le obedece a su apóstol o a su líder, a su supervisor o al que está por encima de él como delegado, ¿verdad? Y quiere que le obedezcan otros. Entonces, el que no reconoce autoridad no puede ejercer autoridad. Si alguno de nosotros quisiera echar fuera un demonio y no reconocemos autoridad, ¿algún punto que quiera mencionar, hermano? No se llevaría a cabo, ¿verdad?, lo que se quiera hacer. Entonces, hermanos, aquí lo que la palabra del Señor nos enseña es un orden. Amén, debe haber un orden. Y el mayor ejemplo pues lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Él se acataba a las órdenes del Padre. Amén. Entonces, hermanos, pues nosotros debemos, ¿verdad?, de acatar estos principios bíblicos, porque son principios que hay que tomar en cuenta, amén, para que así, pues esa autoridad que se nos ha sido delegada, ¿verdad?, como iglesia, como pueblo de Dios, pues la podamos ejercer. Así es. Amén. Y puedan haber buenos resultados, así como el ejemplo que vimos en Moisés, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, y no nos pase, ¿verdad?, de, por ejemplo, como Saúl, como Adán, ¿verdad?, que ellos hicieron mal uso de su autoridad. Hace tiempo yo cometí algunos errores, pero el principio de este ministerio, porque, bueno, yo trabajaba en una escuela y mi director se convirtió. Entonces un día yo lo puse a hacer la limpieza del lugar donde nosotros nos reuníamos, pero como que no le agradó mucho hacerlo y entonces no lo hizo. Entonces, llegando allá a la escuela, yo dije, yo tampoco le voy a hacer caso acá en la escuela. Estuvo mal de mi parte. Pero lo que quiero decir, hermanos, que a veces uno quiere ejercer una autoridad, pero no obedecemos otra autoridad. Porque decimos, pero si yo soy el jefe de mi casa, ¿qué me va a venir a decir el pastor a mí? Es tu autoridad. Digo, si es tu pastor y si tú reconoces su autoridad. Si no, la autoridad no se impone, la autoridad se reconoce. Cuando usted dice, mi pastor es fulano de tal, primero Dios, ¿verdad? Pero mi pastor delegado es José Manuel. Entonces usted está reconociendo una autoridad. Y si usted oye que se le da fíjese que hasta a veces uno no aplica la palabra orden, ¿verdad? No le dice, hermano, por favor, pínteme ahí, da órdenes, no, sino que dice, hermano, ¿será que podría usted ayudarnos a pintar, ayudarnos a hacer esto? Y los hermanos, claro que sí, hermano. Esa es una forma de obediencia y de reconocer autoridad, ¿no? Ok. Dice la hermana, así es. Bueno, continuamos. Amén. Otro principio, hermanos, es que nuestro Señor Jesucristo nos libró del pecado, de la ley y la muerte, ¿verdad? Lo encontramos en Romanos capítulo 8. Y quitó los decretos que nos eran contrarios, despojando a las potestades y exhibiéndolas públicamente. Esto es importante para nosotros, hermanos. La iglesia tiene una autoridad tremenda, hermano. Y los ministros tienen autoridad de parte de Dios. Solamente necesitamos, hermanos, tomarla en serio. Veamos Colosenses capítulo 2, verso 14. Amén. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Así que ya no hay nada, hermanos, que nos atemorice, ¿verdad? Ya no hay nada en contra de nosotros. Si nosotros hemos reconocido a Jesucristo como nuestra máxima autoridad, cuando decimos eso estamos diciendo que estamos reconociendo a Jesucristo como nuestro Señor. Si usted y yo reconocimos a Jesucristo como nuestro Señor y le decimos Señor, entonces, hermanos, Él como máxima autoridad delegó autoridades a los pastores, a los ministros.
Y de ahí puso a los varones como autoridad en el hogar. Y también, hermanos, en los trabajos hay autoridades. Bueno, continuamos. ¿Cuáles son los beneficios de reconocer autoridad? Veamos. Amén. Uno de los beneficios, hermanos, es que no vamos a recibir condenación si reconocemos las autoridades que han sido puestas sobre nosotros y hacemos buen uso también de la autoridad que se nos ha delegado. Entonces, uno de los beneficios es que no vamos a recibir condenación. ¿Cómo? Si nosotros reconocemos autoridad, ¿sí? Si nosotros reconocemos autoridad. Romanos 13, 1 y 2. Nos dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, aquí dice toda persona, toda persona. Hermano, pero yo fui el que comenzó la iglesia. Toda persona. Está bien, gracias a Dios, porque usted donó el terreno, porque usted está dando, ¿verdad? Dio el teclado, dio la batería, puso arena y puso cemento y no sé cuántas cosas más para la construcción del templo, gloria a Dios. Pero toda persona debe someterse a las autoridades. ¿Sí? Pero hay algo que llama la atención en el verso 2, que si alguien se opone a la autoridad, se está oponiendo a lo que Dios estableció. Está resistiendo. Mire, como cuando estaba eso de la resistencia civil, ¿verdad? Aquí en México. Ya cuando llegó el presidente, el que promovió la resistencia civil, ahora sí nos están poniendo en problemas con la luz, ¿verdad? Nos las cobran hasta el cielo, está carísimo. Bueno, como dijo mi apóstol, pero no es una enseñanza de protesta. Pero los que resisten a la autoridad acarrean condenación para sí mismos. Eso está tremendo. Eso hay que estudiarlo, hay que analizarlo. Porque el que resiste a una autoridad, el que está siempre dale y muele, es un adversario. Recuerde que adversario viene de la palabra Satán. Es un adversario, siempre está en contra. El pastor dice, vamos a hacer esto. No. Y a veces no lo dice delante del pastor, sino acá, como un político, ¿verdad? Anda diciéndole a la gente, no. Como dijo mi nieto, no le hagan caso. Entonces, hermanos, cuidado, porque puedes estar acarreando condenación para sí mismo. Pero, hermano, yo ya recibí a Cristo en mi corazón, ok, pero si tú estás resistiendo a una autoridad, te estás oponiendo a un principio bíblico. Y no puede ser que a esas personas se les dé autoridad dentro de la iglesia. Me van a perdonar por lo que voy a decir, hermano, pero en una ocasión yo delegué a un hermano para hacer, ¿cómo se llama? Para que fuera un diácono, un líder en la iglesia, hermano. Y en la primera ocasión que estuvo, hermano, se paró y dijo, no estoy de acuerdo con usted, pastor, por esto. Y luego cuando íbamos a hablar con una persona para llamarle la atención, se puso en contra mía. Y yo dije, ¿qué tipo de líder tengo? No está reconociendo la autoridad del pastor. Y yo dije, bueno, aquí se acabó, se rompió una taza de... No lo puedo tener como autoridad. No lo puedo tener como autoridad. Y lo dejé de tomar en cuenta. Y un día se me acercó, entonces que ya no soy nada. Ya no, mano, discúlpame. Ya no puedo poner una autoridad así. ¿Me entiendes? Ok. Veamos lo que nos dice aquí. Así es. Entonces, hermanos, de acuerdo a estos textos que leímos, ¿verdad? La Biblia dice que todas las autoridades han sido puestas y constituidas por Dios, y que el que las resiste... No, ¿y que él? Y que el que las resiste se opone a Dios
y recibirá condenación. Es la explicación de los versículos que leímos. Por lo tanto, quien las reconozca y obedezca, pues recibirá vida. Amén. Eterna. Así que, hermanos, yo sé que es un poco difícil. Yo sé que es un poco difícil. Porque, mire, yo vengo de una familia donde el eslogan familiar era: a mí nadie me manda. Así. Mi papá, mis tíos, eso lo escuchaba de todos ellos. Entonces yo digo, yo no así crecí igual. Pero cuando vengo, hermanos, aquí, a esta congregación, a esta iglesia, a esta misión, y encuentro que hay esta enseñanza, yo digo, wow, tengo que obedecer. No es que a veces puedo, debo obedecer. Punto que sigue. ¿Qué otro beneficio? Amén. El otro beneficio, hermanos, es que hay edificación. Amén. Primera de Corintios capítulo 10, verso 8. Nos dice: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Ok, entonces el 1 Corintios 10:8, hermanos, nos está hablando de Israel. Que Israel, hermanos, desobedeció. Y cuando dice que fornicó, es que se fue detrás de los dioses falsos, detrás de los dioses egipcios, y dejó de obedecer la autoridad de Moisés. No obedecieron la autoridad de Moisés. Se pusieron a adorar dioses falsos. Imagínense, hermanos, hermana Galidia, y imagínense, hermanos que nos escuchan, que el pueblo de Israel llevaba por un lado el tabernáculo de Moisés. Y dice que al mismo tiempo, en otra parte y en otros campamentos, llevaban el tabernáculo de Moloc. O sea, de un dios, hermano. Valiéndole a la gente, pues. Y hermanos, eso es llevar la contraria a una autoridad, principalmente a Dios. Por eso dice el apóstol Pablo que él escribe esta palabra para no usar severidad, para no ser duro con la gente, porque él tiene autoridad, dice, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado, pero dice que la autoridad que Dios le dio es para edificar, no para destruir. Amén. Y aquí, amén, aquí nos explica que el reconocer autoridad a través de la obediencia trae a nuestras vidas edificación. Amén. Puesto que la Biblia dice que la autoridad no es para destrucción, sino para corregirnos, para corrección. Fíjense que eso es importante, ¿no? A veces no nos gusta ser corregidos. A veces no nos gusta ser corregidos. Pero yo pienso, ya corregí a un hermano una vez, lo volví a corregir otra vez, lo volví a corregir, pero él sigue haciendo lo mismo. Quiere decir que no quiere ser corregido. ¿Me entiendes? Ya te llamaron la atención tus pastores, ya te llamó la atención tu cobertura, y dice, pues, no importa, y sigue haciendo lo mismo. Ya escuchó el mensaje, porque a veces lo decimos en un mensaje, hermano, usted debe por esto, debe hacer esto. No me importa. No le gusta la corrección, sigue haciéndolo, ok. Pero fíjese, la corrección es para edificación, es para que crezcas. Pero si no obedeces la corrección de tu autoridad, entonces lo que viene es la destrucción. Eso está tremendo. Amén. Lo contrario. Amén. Otro beneficio, hermanos, de reconocer autoridad es que hay paz. Sí. Tito, hay tranquilidad. Amén. Capítulo 2, verso 1. Nos dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Verso 2. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Amén.
Aquí, hermanos, Pablo nos exhorta a rogar y orar por todos los que están en autoridad. Amén. Lo que nos permitirá vivir una vida tranquila y sosegada, o sea, en paz. Fíjense que le pido disculpas porque acá me faltó el 1 y es Primera de Timoteo 2:1 y Primera de Timoteo 2:2. Entonces, nosotros debemos orar por las autoridades para que haya paz. Oren, usted mujer, ustedes hijos, oren por sus padres para que vivan en casa en paz, ¿verdad? Ustedes hermanos y hermanas, oren por sus pastores para que todo vaya bien. Nosotros los pastores oramos por nuestras autoridades para que todo esté bien, pero también por las autoridades gubernamentales. ¿Para qué, hermano? Para que nos permita el Señor vivir una vida tranquila y sosegada. Que no haya sustos, que no haya, ¿cómo decirlo? Pues que las autoridades no pierdan el piso, que las autoridades no se... ayúdenme, por favor, a buscar la palabra que a mí se me lengua la traba. Pues que ejerzan bien ellos su autoridad también, ¿verdad? Sí. Porque los versículos que leímos anteriores dice que el que no obedece a la autoridad, hablando de las autoridades, ¿verdad? Pues ellos están para castigar, porque dice que no en vano llevan la espada. Entonces, hermanos, pues para que no suceda eso, hay que orar por ellos, ¿verdad? Por nuestras autoridades para que lo ejerzan bien y pues para estar en paz, para estar tranquilos. Y aquí, hermanos, pues también por nuestras autoridades espirituales. Cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros reconocemos, pues tenemos esa paz en nuestro corazón, en nuestro interior, de saber que pues estamos obedeciendo. Y eso pues nos trae paz, trae reposo a nuestro corazón. Amén, porque hay bendiciones en la obediencia. Así es. Bueno, otro beneficio, hermanos, de reconocer autoridad, amén, amén, es que agradamos a Dios. O sea, ante todo, hermanos, nosotros lo que debemos buscar es agradar a Dios. Fíjense qué interesante, hermano, que si nosotros buscamos agradar a Dios, hermano, ese es el propósito de la vida cristiana. Encontrar gracia ante los ojos del Señor, ¿verdad? De nada serviría tener una iglesia, un lugar donde congregarnos. Pues qué bonito, ¿verdad? Todo bonito en la iglesia, pero no reconocer autoridad, pues Dios no se va a agradar de usted, ni de sus cantos, ni de su alabanza, ni de lo que usted dé, de nada. Por eso es importante, ¿verdad?, que obedezcamos nuestras autoridades. Yo espero que usted me esté entendiendo. Y los hermanos, ¿verdad?, de aquí de Tabasco, de aquí de la iglesia, los hermanos de Puebla, de que pues cuando íbamos a Puebla nosotros con todo nuestro corazón queremos estar allá. Quisiéramos ir, pero no me dieron luz verde. Y yo tengo que obedecer a mi autoridad. Porque si me voy sin obedecer a mi autoridad y sin avisarle a mi autoridad, porque lo puedo hacer, me pueden pasar cosas de las que luego me voy a arrepentir. Porque me estoy yendo sin la bendición de mi autoridad. Y eso no le agrada a Dios. Eso está tremendo. Primera de Pedro 2:13 y 14. Amén. Antes de leer este pasaje, ¿verdad? Aquí nos dice que el principal objetivo, ¿verdad?, de cada uno de nosotros como hijos de Dios, pues es agradarle. Y recordemos, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo, cuando Él fue bautizado, que cumplió toda justicia, se escuchó una voz del cielo, o sea, la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, esa palabra de complacencia que me agrada. Amén. Entonces, hermanos, ¿verdad?, sería bueno, ¿verdad?, que esa fuera nuestra meta, que Dios diga de cada uno de nosotros:
este es mi hijo amado, mi hija amada, o mi iglesia amada, mi novia amada, quien me agrada, amén, quien me complace, porque me obedece, porque reconoce toda autoridad, porque si nos ha sido delegada una autoridad, la ejercemos bien también. Que todo sea, hermanos, para agradar a Dios. Amén. Y aquí el pasaje nos dice, primera de Pedro 2:13, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Verso 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, de los que no reconocen ninguna autoridad, no se someten o ejercen autoritarismo también, ¿verdad? Amén. Cuando nos sometemos a nuestras autoridades por obediencia a Dios, estamos haciendo su voluntad, pues estaremos dando el testimonio que Él está al control de nosotros. Así es, mis hermanas y hermanos. Entonces vamos a concluir. Esperamos, si usted tiene alguna pregunta, con confianza la puede hacer, hermanos. Vamos a concluir. Y mire, como cristianos, Dios nos ha delegado autoridad, la cual debemos ejercer conforme a su palabra y no abusar de ella con propósitos mezquinos o intereses propios, ni en el hogar, ni en la iglesia, hermanos, ni en el trabajo. En ninguna manera debemos ejercerla de manera incorrecta, ¿verdad? Por ejemplo, si en el trabajo donde estoy me están tratando mal, me están insultando, y el jefe cree que porque tiene mucha autoridad me insulta y a veces hasta me agrede físicamente, pues como soy cristiano no le voy a corresponder tal vez de la misma forma, pero mejor renuncio. ¿Por qué? Porque está ejerciendo una mala autoridad. ¿Me explico? Igual en el hogar. Perdón, hermanito, me voy a meter en el callejón del box. pero fíjese que si un hombre está ejerciendo mal su autoridad y golpea a la mujer, la insulta, la pone como si fuera lo peor, pero de verdad así, man. No que la mujer es un poquito llorona, que no le gusta que le lleven la contraria, no, que de verdad el hombre es malo, perdón, ejerce mal la autoridad, ¿verdad? Y quiere que la mujer, si es buena, va a aguantarme todo. No se trata de si es buena o mala, sino se trata de si está ejerciendo bien la autoridad. Entonces una mujer no tiene por qué aguantar eso. No tiene por qué aguantar que el hombre la maltrate, ni física, ni verbal, ni económica, de ninguna forma. ¿Sí me entienden? Sino que debe, quizá no va a ser lo de aquella mujer que digo, no, pues lo voy a envenenar o lo voy a matar. No. Pero sí, ¿sabe qué? Lo siento. Aquí, esta autoridad no está ejerciéndose bien y yo no quiero estar bajo esta cobertura. Me voy de la casa o dejémonos, nos divorciamos y lo que me corresponde, punto. Pero es que, hermanos, fíjense que las autoridades no me hacen caso. No, búsquese un buen abogado. Estoy diciendo algo que está, no sé por qué lo estoy hablando, ¿verdad? Pero sí hay gente que ejerce mal la autoridad. Por eso es que muchas veces en una iglesia también hay hermanos que se van a otras iglesias porque el pastor ejerce mal la autoridad, es muy duro, no es flexible en algunas ocasiones, no en cuanto al pecado, sino en cuanto a decisiones que no tienen que ver con el pecado, sino en otras cosas. Entonces, hermanos, debemos tener cuidado cómo ejercemos la autoridad. Luego dice, si nos gusta leer aquí, maná. Amén. La autoridad es un camino de doble vía,
puesto que en algún momento determinado ejercemos autoridad, pero también debemos reconocerla en aquellos ministros que Dios ha puesto al frente de su pueblo. Pues así agradaremos al Señor y nos edificaremos mutuamente. Lo que decía la hermana, ¿verdad? Cuando nosotros ejercemos la autoridad, debemos tener cuidado. Se necesita humildad. Pero también, hermanos y hermanas, debemos reconocer autoridad. Otra vez, debemos reconocer autoridad. La mujer tiene que reconocer la autoridad de su marido. No puede ser posible que haga cosas a escondidas del marido. Una mujer que hace eso, un hijo que hace eso, no está reconociendo la autoridad del varón, ni de su padre. Un hermano, una hermana que no, mire, un padre cuando no está ejerciendo bien el hijo, no está reconociendo la autoridad de su padre, tiene todo el derecho de decir, te voy a castigar por esto, te voy a disciplinar. Igual un pastor, un hermano no está cumpliendo con los deberes o se está saliendo del huacal, anda diciendo cosas que no debe decir, se está pasando de la raya, ¿verdad? Y ya no está respetando la autoridad. El pastor tiene toda la autoridad para quitarle la función que se le delegó y decirle, lo siento hermanita, ya no vas a seguir llevando las cuentas de la iglesia, hermano, ya no vas a seguir cantando en el programa porque pues hay esta situación. Tiene la autoridad, le guste o no le guste. Entonces, hermanos, agrademos al Señor. De lo que se trata es de agradar al Señor y edificar la iglesia y que nos edifiquemos todos, pero debe haber un reconocimiento de autoridad. Cuando se pierde el respeto a la autoridad, sucede lo que pasó hace poco en un estadio de fútbol. Se saltaron todos al campo y todos contra todos. El árbitro, que era la autoridad de ahí, perdió toda autoridad. No la perdió, sino que no la reconocieron. Entonces, mis hermanos, pidámosle al Señor su dirección, que Él nos ayude. La hermana Olga Lidia nos dirige en una oración y nos despide. Amén. Entonces, hermanos, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude. Amén. Estas enseñanzas pues tienen propósito de ayudarnos, por eso es enseñanza, por eso es discipulado, porque es para que nosotros aprendamos. Amén. Y si estamos poniendo en práctica todo lo que se nos enseñó, pues qué bueno, vamos a seguirlo haciendo. Y si no, hermanos, pues es para que lo empecemos a hacer. Y recordemos que todo es para que agrademos a Dios y para que seamos edificados, para que seamos bendecidos y vivamos en orden. Amén, porque eso es lo que quiere Dios, que haya orden en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este momento por la enseñanza, Dios mío, que hemos recibido de tu palabra, Dios mío, gracias. Y te pedimos que sea de bendición para la vida de nuestros hermanos. Te presentamos, Dios mío, la vida de tus siervos, en los cuales tú has delegado autoridad, Dios mío. Te pedimos que tú los ayudes para que ellos puedan ejercerlo de acuerdo a tu voluntad. Dios mío, a cada familia, en cada hogar, la autoridad que tú has puesto, en cada hogar también, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, y en nuestras autoridades terrenales también, te las presentamos. Ayúdanos, Dios mío, a ser obedientes, a reconocer, Padre, para que así haya paz, haya edificación, haya bendición en nuestras vidas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, mañana, si Dios lo permite, vamos a estar en Libertad, en la iglesia de Libertad, un poquito sobre. Vamos a estar transmitiendo desde allá, espero que se pueda. Y vamos a terminar, no terminar, sino vamos a hablar del tema de descubriendo lo espiritual en la Santa Cena. Así que mañana vamos a estar allá, a eso de las 6 de la tarde vamos a estar transmitiendo y de
de ahí vamos a regresar acá y pues no sé si si transmitimos mañana aquí, sería como a las 8:30 de la noche. Dios les bendiga a todos, que pasen buenas noches. Amén. Si alguien quiere ir con nosotros, avísenos y hermanos, adelante. Amén.